Hola hermanos, muy buenas noches. Mi nombre es Aurelio González, estamos transmitiendo de Artemisa, Cuba. Hoy es 21 de diciembre del 2022. En el video de hoy queremos comentarles cómo fue que mataron a Julio Antonio Mella, quién pidió que lo mataran y quién mandó a matarlo. Entonces, comenzamos. Bueno, les cuento que en el día de ayer aquí en Cuba se celebró una jornada cultural por los 100 años de fundación de la Federación de Estudiantes Universitarios. Una de las personas que promovió esta idea que se fundara esta federación fue el joven Julio Antonio Mella. Les cuento que muchos deben conocer que en la historia de Cuba se dice que quien mandó a matar a Julio Antonio Mella fue el señor Gerardo Machado, quien era presidente de la República en la época que lo asesinaron. Sin embargo, no fue así. Este es un error histórico que sería bueno que se subsanara. ¿Qué pasa? Que a este gobierno no le conviene rectificar ese error debido a que las personas que lo matan estuvieron muy vinculadas a este gobierno. Existe un libro llamado La Gran Estafa que escribió un señor peruano nombrado Eudosio Rabines, que vivió la época, los años de inicio del comunismo internacional. Este señor fue fundador del Partido Comunista del Perú y trabajó en la política de los años 20, 30, 40, quizás 50 de Sudamérica, inclusive en Chile. Sería bueno que ustedes confirmaran esto que yo les voy a decir con este libro que se llama La Gran Estafa. Resulta que Julio Antonio Mella era un joven muy explosivo, muy dinámico, y estando en México, exiliado en México, él tenía la idea, después de haber vivido un tiempo, la experiencia, haber vivido la vida, haber vivido la sociedad mexicana después de la Revolución Mexicana de 1912, él tuvo la idea de que la manera de sacar a los presidentes o a los gobernantes que había en Cuba. Recuerden que Julio Antonio Mella era político, él fue fundador también del Partido Comunista de Cuba en el año 1925, y decía que una de las formas también de sacar a los gobernantes del poder era a través de una revolución armada. Resulta que en ese tiempo quien dirigía la Internacional Comunista, que era una organización internacional que organizaba a los partidos comunistas en el mundo entero con el objetivo de realizar actividades de subversión en los diferentes países. Quien dirigía esta organización era Joseph Stalin. En aquel tiempo, Joseph Stalin había orientado a través de la Internacional Socialista Comunista, que los partidos comunistas se fueran fortaleciendo, organizando y que no hicieran actividad de índole violento ninguno, es decir, que no utilizaran ningún método de lucha armada, que más bien se hicieran algunas cosas de manera pacífica, tranquila, que no desestabilizara a los gobiernos. Hay un libro de, no me acuerdo quién es el autor, donde aparece la vida de Pablo de la Torriente Bravo, es un ensayo muy cortico, es la vida de Pablo de la Torriente Bravo, la de Villena y la de otro personaje histórico de la Revolución Cubana, de la vida de Cuba. En este libro ustedes pueden constatar, yo no me acuerdo el nombre,
no me acuerdo el nombre de ese libro, ahí pueden constatar cuáles eran las orientaciones de Joseph Stalin para las organizaciones comunistas que existían en esa época en las diferentes partes del mundo, incluyendo a las organizaciones comunistas de Latinoamérica. Y Julio Antonio Mella no estaba de acuerdo con esta pretensión de Joseph Stalin de que no se organizaran revoluciones armadas ni violentas, ni se hicieran movimientos de subversión en los diferentes países. Él no estaba de acuerdo con eso, porque consideraba que el hecho cubano necesitaba urgentemente un levantamiento armado. Partiendo de esta conducta insubordinada que tenía Mella, el señor Blas Roca Calderío, escuchen bien este nombre, porque este nombre está vinculado con la Revolución Cubana, está vinculado con el señor Fidel Castro. El señor Blas Roca Calderío, que era uno de los dirigentes principales del movimiento comunista en Cuba, junto con Juan Marinello y este señor de Guanajay, Carlos Baliño, que estuvo también con José Martí. El Blas Roca Calderío le comunica a Stalin la actitud de Julio Antonio Mella y le dice que Julio Antonio Mella es un insubordinado, que es un joven rebelde, insubordinado, que no quiere acatar las orientaciones de la Internacional Comunista. Julio Antonio Mella, que era novio de Tina Modotti era una comunista argentina que vivía también en México y a la vez participaba junto con Julio Antonio Mella de sus quehaceres sociales en la vida, eran novios comprometidos. Son los que conocen, es la que conoce bien, igual que Blas Roca Calderío, es la que conoce bien el itinerario de vida de Julio Antonio Mella. Y por orden de Joseph Stalin, para quien no sepa quién es Joseph Stalin, es el que era presidente de Rusia, de la Unión Soviética en aquel momento. Fue el que sustituyó a una organización que sustituyó a Lenin después que Lenin muere. Por orden de Joseph Stalin, que también fue el que mandó a matar a León Trotsky aquí en México. Entonces, por orden de este señor, se organiza un atentado y matan a Julio Antonio Mella. Lo matan justamente cuando él salía de la casa donde vivía junto con Tina Modotti. ¿Quién mata o quién ejecuta este atentado? Este atentado lo ejecuta el líder del Partido Comunista Argentino. No les puedo decir el nombre ahora, no me acuerdo. Esto que les estoy diciendo lo leí hace alrededor de 20 años. Quien hace el atentado es el líder del Partido Comunista Argentino, que es amigo personal y de trabajo, por razones políticas, de Tina Modotti. Lo que quiere decir que, de alguna manera, hasta Tina Modotti estuvo vinculada en este atentado donde mataron a Julio Antonio Mella. Es una lástima que esto la historia no lo haya subsanado, y no lo han subsanado porque cuando triunfa la Revolución Cubana, Fidel va organizando de tal manera la dirigencia política del país hasta que un día, creado el Partido Comunista de la Revolución, él llega a donde está Blas Roca, y Blas Roca, que era el secretario general del Partido Comunista, le dice: bueno, papá, hasta aquí tú has llegado. En mi turno te tienes que retirar. Y le da la dirigencia de la Asamblea Nacional de la República de Cuba. Eso es para que ustedes vean por qué razón no han subsanado ese error. Bueno, no les explico más porque no tengo más información. Busquen el libro, léanselo. Se llama La Gran Estafa, de Eudosio Rabines. Y bueno, muchas gracias. Hasta luego.